El Colegio de Abogados en aquella época tenía un convenio de delegación de funciones con el INDECOPI para ver justamente temas en materia concursal, porque seguramente ustedes en la cátedra habrán visto que nuestra legislación concursal cambia en el año 92 para 93 cuando se da la ley, el decreto ley 26.116 o ley de reestructuración empresarial. Entonces, el ámbito de acción de los procedimientos concursales pasan del ámbito judicial, se deroga la ley procesal de quiebras, la 4566, se deroga, ingresa en vigencia este decreto ley, y el ámbito de acción pasa de ser judicial administrativo. Entonces se crea la denominada Comisión de Acceso y Salida al Mercado, que tenía su nombre en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 92-93. Y el Colegio de Abogados firmó un convenio de delegación de funciones con el INDECOPI, a los efectos de descentralizar la labor. Entonces se firmaron convenios con colegios profesionales. En aquella época se suscribió con el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores y el Colegio de Economistas. Y se estuvo manejando a través de la sede central el tema del ámbito de desarrollo de los procedimientos concursales. Y luego se firman convenios con las cámaras de comercio y finalmente se firman convenios con las universidades, con la Universidad Católica, ESAN y la Universidad de Lima, y luego finalmente firman con el CESPU y los CNUR. Pero después hay cambios al interior de INDECOPI y deciden de que ya la labor no se descentralice y que todo lo vea directamente INDECOPI, salvo en las provincias, ¿no? Salvo en las provincias donde existen sí convenios con las cámaras de comercio, como por ejemplo en Trujillo, en Piura, en Ica, en Arequipa, en Cusco, etc., ¿no? Entonces, en función de eso es que mi interés por leer creció, porque no había textos. O sea, imagínense si hoy, que estamos en 2011, no hay muchos textos. Imagínense, retrocedanse ustedes al año 93, ¿no? O sea, no había nada de libro. No había nada, mucho menos lectura. Entonces, a Dios gracias, el internet ayuda mucho en esto, ¿no? Ayuda mucho para poder encontrar la información, o las bibliotecas incluso. Entonces, los textos extranjeros, los primeros textos extranjeros que llegaron a mis manos eran de profesores argentinos, ¿no? Y entonces, en la universidad había muy pocos, habían 4 o 5 libros, o se lo peleaban entre los 60 alumnos que tenía en el aula. Entonces el tema cambia cuando uno viaja y ya in situ busca los libros, ¿no? Y entonces en Argentina, a diferencia del Perú, existen libros económicos, ¿no? Existe, por lo general, las grandes editoriales como Astrea, Rollo Salcusoni, Adoc, sacan libros en 2 versiones. Sacan en tapa dura o de lujo y en edición económica y en otro tipo de papel, que va orientado al estudiante, ¿no? Al estudiante universitario que desea comprar el libro porque a veces de repente no lo puede adquirir el original, Entonces, mi primera experiencia fue impresionante porque cuando yo acudí a una de estas librerías y pregunté por libros de derecho concursal, me dijeron, ese aparador que está ahí tiene los libros. Y yo le digo, pero ¿están todos los libros ahí? Sí, todo ese aparador que usted ve ahí, todo es de derecho concursal. Y había pues no menos de 100 libros ahí. Entonces yo pensé que estaban mezclados como derecho mercantil, con concursal o con empresarial, ¿no? Pero toda la materia era derecho concursal. Porque a diferencia del Perú, en la Argentina se escribe mucho. Y hay grandes escuelas por provincias. No solamente en la capital federal es donde se escribe. Hay muy buenas escuelas en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, que incluso compiten los alumnos cuando hay concursos nacionales. Normalmente en los congresos nacionales hay un capítulo especial para ponencias estudiantiles. Entonces viene el cordobés, postula con el bonaerense, con el mendocino, el tucumano, que también escribe. Entonces, uno encuentra en esas librerías libros no tan genéricos, o sea, como un tema, por ejemplo, análisis del código o de la ley tal, sino ya temas más específicos, más puntuales. Por ejemplo, un libro que hable de reconocimiento de créditos laborales. Solo el libro se dedica a ese tema, a ese tópico. O, por ejemplo, juntas de acreedores. O, por ejemplo, ¿qué se entiende por el fuero de atracción en el sistema concursal? Y hay un libro que es, o el periodo de sospecha. Entonces uno se sorprende porque dice, escrito sobre un tópico
y hay 200 páginas de un solo tópico. Mire usted, doctor, interesante. O por ejemplo los principios de derecho concursal, o de repente sobre los planes de reestructuración. Hubo, por ejemplo, hace poco hubo un congreso en Rosario, Congreso Internacional de Derecho Concursal, donde acudió una profesora que me había estado escribiendo, pidiéndome referencias sobre la ley peruana, porque su tema de tesis, porque era una tesis de maestría, era sobre el periodo de sospecha. Entonces ella quería saber si en la legislación peruana se tocaba ese tópico, y le dije que sí. Entonces, le mandé su material, y el día del congreso me dio la sorpresa que el libro lo habían editado. Lo habían editado y hacía referencia a la bibliografía, pues de todo lo que le había hablado. Entonces prosecó el libro y dije, ¿qué pasa? O sea, no había pasado ni 3 meses y ya estaba el libro. Está editado. O sea, la cantidad de material bibliográfico que hay en Argentina es impresionante. Sí. El Perú no produce ni el 10% de lo que ellos producen. Sí. Ahora, ¿por qué? Por la sencilla razón que en provincias no se fomenta justamente la investigación. Está centralizado. Todo en Lima, ¿no? Tanto es así que incluso cuando las universidades nacionales o privadas del interior desean un buen profesor, se vienen a buscarlos a Lima, cuando deberían fomentar que en las provincias, ¿no?, existan también profesores de la zona que se capaciten, o que las mismas universidades los bequen para alguna maestría o firmen convenios, ¿no?, con otras universidades que permitan a sus profesores especializarse y que luego retornen ese conocimiento a sus alumnos. Como suele suceder en las empresas privadas, ¿no? Las transnacionales, por lo general, hacen que sus gerentes estudien una maestría en una determinada área. Si está en administración, lo mandan a la mejor universidad para estudiar administración, pero con la condición que en los siguientes años no pueda renunciar y vierta ese conocimiento en su personal. Caso contrario, lo obligan a que termine de pagar todo lo que la empresa gastó de esa maestría. Eso suele pasar. Y esa práctica debería redundar también en las universidades, ¿no? Porque normalmente el profesor se capacita solo. O sea, si se compra un libro, bueno, pues ya es un tema aparte, pero la universidad no lo fomenta a comprar el libro y dice, doctor, mire, hemos comprado estos libros para sus alumnos y usted déle buen uso, fomente su lectura, ¿no? Si las bibliotecas crecen es porque por ahí vino alguien que le dijo, oye, si tú me compras los libros vamos a ganar los dos. Entonces es la única forma de que las bibliotecas en una facultad de Derecho crezcan. Porque en verdad los decanos se despreocupan, ¿no? En verdad que se despreocupan. Bueno, todas las preguntas de Esteban Concursal. Usted, doctor, estoy revisando acerca de uno de sus artículos. Usted mencionaba que en la última década se conoce como un tsunami. Porque el tsunami ha ido apareciendo distintas normas en los diversos países de Latinoamérica, tanto como en Europa y así, acerca del sistema concursal. Y usted también señala que se va a dividir en 2 grupos. Uno que dice acerca de que, y usted lo manifiesta que es un sistema antiguo, por así decirlo, y dice que solamente su prioridad va a ser para proteger al acreedor, ¿no? Y en eso se encuentra el Perú, junto con España y Portugal. Sí. Y en el otro grupo, sí, doctor, y el otro grupo es acerca de un grupo innovador que tiene como prioridad cuidar la empresa en sí. La unidad productiva. Exacto, doctor. ¿Usted qué opina, doctor, acerca de la decisión adoptada del Tribunal Constitucional acerca del principio de correo? Bueno, me parece acertada dentro de lo poco acertado que tiene el TC, pero al menos en este asunto creo que ha acertado en el fallo, me parece correcto. En realidad, nuestra legislación, si bien es cierto a la fecha va orientada a proteger el interés de los acreedores, lo que debería primar es el interés de la unidad productiva, porque por lo general los acreedores piensan que en una asamblea se debe decidir única y exclusivamente en qué momento se van a pagar sus créditos. Cosa rara, porque en realidad los acreedores no deben apuntar en una junta de acreedores la fecha y hora exacta de cuándo se le van a devolver sus créditos o el pago de sus créditos. Lo que ellos deben apuntar es a buscar si esta unidad productiva, vale decir, su deudor, es viable o no en el mercado. Eso es lo que tendría que apuntar el grupo o el universo de acreedores. O sea, lamentablemente, si se verifica
con argumentos fácticos, reales, que la unidad productiva no es viable, entonces lamentablemente se va a tener que optar por una liquidación. Sin embargo, si la unidad productiva va a generar ganancias, va a generar réditos a mediano o a largo plazo, se debe apostar por una reestructuración. A veces se utilizan pocos argumentos técnicos para rebatir un plan de reestructuración. Yo no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de repente acudir a una asamblea de acreedores o una junta, principalmente donde se debate la aprobación de un plan de reestructuración, y a veces los argumentos son vagos de los acreedores, porque obviamente la poca especialización de la materia, los pocos especialistas que hay en el mercado, entonces simplemente buscan generar incertidumbre. Entonces dicen, a ver, voy a ver el plan, dicen, me vas a pagar en 10 años, no puedo hacerlo. O sea, a ellos no les interesa, o no les debería interesar si va a demorarse 10, 15 o 20 años, les debería interesar que se les pague. Si esto se va a dilatar, entonces verificar cuáles son las razones objetivas para que se dilate en tanto les va a perjudicar.